Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Saludos, soy la CPA Michelle de la Cruz, miembro del Comité de Proyección Pública del Colegio de CPA, y es un placer ser parte de este episodio de Martes de Números. Hoy me acompaña el CPA Eduardo Soria, también miembro del Comité de Proyección Pública. Bienvenido, Eduardo. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Antes de comenzar, los invitamos a compartir este episodio y los anteriores con los miembros de la comunidad sorda y con aquellos que no hablan español. Esta interesante conversación es también para ellos y pueden beneficiarse utilizando la opción de subtítulos. Es sumamente común que muchas personas relacionen al contador público autorizado solamente con la preparación de planillas, la realización de la nómina y las finanzas de una empresa. Sin embargo, un CPA es mucho más que eso y puede trabajar en una diversidad de industrias que le permitan conocer y aprender de otras áreas. En mi caso en particular, actualmente tengo una oficina pequeña en el área oeste y me dedico al área contributiva. Sin embargo, estuve trabajando en la empresa privada que se dedica al área de entretenimiento en Atlanta, Georgia, y mi experiencia fue análisis financiero, presupuesto y proyecciones. Por tu parte, Eduardo, te especializas en el área de la valoración de negocios y en contabilidad forense, entre otras. Cuéntanos un poco de lo que haces. Saludos, Michelle, gracias. Mi carrera profesional la comencé en el área de auditoría, donde solamente estuve 2 años. Me di cuenta que, ¿verdad?, que me gustaban las cosas más creativas, menos formales que la auditoría, y decidí especializarme en lo que le llaman consultoría, servicios no tradicionales de un CPA. Esos servicios, pues, son una gama inmensa de servicios que pueden incluir, por ejemplo, valoración de negocios, pueden incluir contabilidad forense, pueden incluir auditorías de cumplimiento, por ejemplo, que son 3 áreas grandes que yo trabajo actualmente. En el camino, ¿verdad? En el desarrollo de esas destrezas que yo necesitaba para hacer esos trabajos, pues yo utilicé la vía de la especialización. Hay unas certificaciones, ¿verdad?, que tienen que ver con diferentes áreas, por ejemplo, auditoría interna, certificaciones que tienen que ver con valoración de negocios, certificaciones que tienen que ver con trabajos de fraude, y fui tomando esas certificaciones a la misma vez que obtenía la experiencia práctica en los diferentes trabajos. Esas certificaciones pues yo las terminé de obtener en el año 2007, y del año 2007 en adelante pues también he tenido la oportunidad de seguir trabajando y adquirir mucha más experiencia práctica en esas áreas. Bien, y entonces, ¿cuántos años de experiencia llevas en este campo tan interesante que es algo no tradicional y que no todos los CPAs conocen? Pues desde el 1998, estamos hablando de 25 años, he tenido pues la oportunidad, ¿verdad?, y el privilegio de trabajar en múltiples trabajos con empresas multinacionales, con empresas pequeñas, con el gobierno, en todo este tipo de tareas y de análisis y de proyectos. Le digo que, por ejemplo, yo trabajé cosas que tienen que ver con fraude del huracán Georges. Eso ocurrió en el 1998. Okay. Y ahora actualmente estoy trabajando también cosas que tienen que ver con el huracán María, que es parte de lo que nosotros hacemos en contabilidad forense. ¿Verdad? Trabajar reclamaciones, ver cosas de cumplimiento, ver cosas de fondos federales también. Además de pues múltiples valoraciones de negocio que hacemos básicamente a diario en la oficina.
Y algo más que entiendas que los CPA nosotros podemos, ¿verdad? ¿Qué tipo de destrezas nosotros necesitamos para poder ayudarte en ese campo? ¿Necesitamos algo especializado? Ya hablaste de las certificaciones, que siempre vienen bien, ¿no? Para ayudar, pero ¿algo más? Claro. Durante mi carrera profesional he tenido también el beneficio de no tan solo hacer mis trabajos, ¿verdad? En las oficinas o en las firmas que he trabajado esta área de consultoría, sino que he logrado colaborar con muchos CPAs cuyos clientes necesitan este servicio y se colabora, o sea, no tan solo se recibe el referido, sino que en muchas ocasiones se le ayuda al colega CPA a que trabaje o haga o desarrolle los trabajos para sus propios clientes. Obviamente siempre y cuando no haya ningún problema de conflicto o ningún problema, ¿verdad? En términos éticos de que se pueda hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, la valoración de negocios, estamos trabajando con varias firmas ahora, clientes de esas firmas para hacerle valoración de negocios en conjunto con personas de la firma. Y de esa manera también nosotros que nos hemos dedicado a esto pues, por tantos años, también ayudamos a que otros CPA conozcan del servicio, conozcan el producto y se lo puedan ofrecer a sus clientes. Mucha gente dirá, pero ¿cuán frecuente es que los clientes necesitan ese tipo de servicio, verdad? Es una pregunta interesante. Pues bien frecuente. Mucho más frecuente de lo que la gente piensa. Un negocio es un ecosistema complicado y sofisticado. Principalmente un negocio grande. Y ese negocio grande, pues a veces tiene, pues, quiere venderle participación a un socio, o murió un socio, o quiere vender el negocio completo, por ejemplo, o ocurrió algún tipo de fraude en el negocio. Siempre estos negocios grandes generan mucho trabajo de consultoría y de trabajos no tradicionales a los que el CPA usualmente hace. Bueno, a mí me parece esto sorprendente, ¿verdad? Que a veces CPA y los clientes no sepan el potencial, ¿verdad? Y lo que uno puede aportar. Te doy un ejemplo. Muchos clientes corporativos carecen de una estructura adecuada de corporaciones, por ejemplo. Pues no tienen minutas de la reunión de junta, no tienen los bylaws, no tienen las acciones emitidas. Y todo eso son cosas que un CPA puede asistir al cliente a que estructure bien su entidad y su corporación. ¿Y por qué eso es necesario? Porque cuando hay problemas, ¿verdad? Cuando no hay problemas, no hace falta. Pero cuando ocurren los problemas, toda esa estructura corporativa y toda esa documentación que si se hace adecuadamente, pues sirve de beneficio para la empresa. E incluso crea una cultura de estructura, ¿verdad? Y de conocimiento en el mismo negocio. Nosotros en Puerto Rico nos enfrentamos a muchos negocios que están liderados por una persona brillante. Pero esa persona brillante es una. Y esa persona brillante, pues, ¿verdad? No necesariamente se multiplica, sino monta su estructura adecuada de controles internos, de su departamento de contabilidad, a veces de su mismo departamento de auditoría interna. Mientras más concentrado vemos el poder en la empresa, menos posibilidades hay de que esa empresa pueda sobrevivir la falta de esa persona. ¿Okay? Ya sea cuando se retira o ya sea cuando la persona fallece. Y eso, incluso ahora, es un issue. Muchas personas, baby boomers, ¿verdad? Que formaron todas estas corporaciones grandes en Puerto Rico, pues están o retirándose o están falleciendo. Y entonces la transición a otras personas se hace complicado si no tienen esa estructura de controles adecuada. Y ese es uno de los tipos de trabajo que nosotros hacemos. Eso le llaman en inglés succession planning. O sea, que no es tan solo ver cómo está, ¿verdad? Financieramente, sino cómo está la estructura de la corporación y si esa estructura se puede traspasar o transmitir a terceras personas o internamente para que sobreviva la entidad o la empresa.
O sea que estamos hablando de que es un nicho, o sea, esto no es una industria, ¿verdad? Muy conocida. No es que no sea muy conocida, es que no hay mucha gente, ¿verdad? Trabajando en ese tipo porque pues se considera como algo más especializado que otra cosa. Claro, yo diría que es especializado, pero todo lo que yo hago está fundamentado en la base de la contabilidad, en la auditoría, yo creo que una persona que sea CPA y que haya pasado el examen y que tenga las destrezas, puede hacer todo esto, cualquier tipo de trabajo. Obviamente siempre y cuando tenga alguien que lo guíe o incluso tenga esto, o estudie. Hay muchas cosas que yo he hecho por primera vez en mi vida. Bueno, yo diría que una vez al mes por lo menos, yo hago una cosa por primera vez. Porque esa es la naturaleza del negocio y la naturaleza, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos. Yo consulto, pues mira, si es una cosa de una industria que yo no estoy acostumbrado a trabajar, pues consulto con colegas. A veces hacemos el trabajo juntos y así empezamos, ¿verdad? A desarrollar esa expertise. Nadie nace sabiendo pero las herramientas, cualquier CPA, yo diré, yo no sé si usted, ¿verdad? Fue al seminario que yo di, pero cualquier CPA puede ser una valoración de negocio. Sí, yo fui al seminario que diste. Pues porque se tiene la base, se tiene lo más importante. Lo que te falta es quizá la estructura o el ejemplo o el informe o quizás un empujón en términos de, mira, esto es, más o menos se puede hacer así. Pero no es imposible y no es tan difícil. Lo que pasa es que la gente quizás el CPA por naturaleza es conservador. Y al ser conservador, pues uno tiende a no atreverse a hacer cosas que no ha hecho nunca. Pero yo soy todo lo contrario. Mi personalidad, pues, de que yo, si no sé, pues es un reto para mí. Lo quiero aprender y quiero saber hacerlo. Muchas veces yo he consultado con gente de la ICPA, con gente de Estados Unidos, en Miami, Atlanta, Texas. Yo llamo al que sabe y por regla general recibo ayuda. Porque la naturaleza de nuestra profesión es esa. Y yo creo que no debe ser esto un impedimento para nadie entrar en este tipo de cosas, principalmente este que tiene experiencia. Tienes 10 años de experiencia en auditoría, 5, 15. Tú estás completamente preparado para hacer cualquier tipo de trabajo, porque la base la tiene. Oh, definitivamente. Y la estructura. Claro que sí. Oye, bro. Una cosa importante que quiero mencionar es que mucha gente me pregunta de dónde vienen los clientes, ¿verdad? Pues hay varias fuentes. La mayoría de mis clientes son negocios. O sea que una fuente de clientes es los dueños de negocio, que me conocen o conocen a alguien que me conoce a mí. Otra fuente inmensa de clientes son abogados. ¿Okay? La mayor parte de los trabajos que yo recibo en la oficina vienen referidos por abogados. ¿Verdad? Yo durante el camino, ¿verdad? A desarrollar mi práctica, yo me di cuenta que era más fácil comunicarme con los abogados en su idioma. Y estudié Derecho. Yo no practico el derecho, no llevo casos en los tribunales, pero sé cómo hablan los abogados, sé cómo escriben, sé cómo se comunican y estoy ¿verdad? En ese grupo, entré en ese grupo. Y el resultado pues fenomenal, porque gran parte de las personas que me refieren trabajo son los abogados. El tercer grupo de personas que me refieren trabajo pues son colegas. Colegas que me conocen de años, colegas que saben que yo tengo un expertise, colegas que quieren aprender. A veces son gente que son hasta mayores que yo, que quieren que yo los ayude, o a veces son gente bien jóvenes queriendo empezar a hacer algo, ¿verdad? Diferente. Y siempre, tanto yo como las colegas que nos dedicamos a esto, estamos dispuestos a enseñar y estamos dispuestos a colaborar. Lo que no nos gusta es ver cosas que estén mal hechas y sin consultar. Y ¿verdad? Quizás hablo por gente que no está aquí, pero somos... O sea, no me molesta enseñarte, pero me molesta ver un trabajo que no esté bien hecho. Claro. Y quizás la naturaleza de cómo somos. Y yo creo que un poquito, ¿verdad? Hay quizás una percepción de que la auditoría o las planillas pues no añaden valor. Que yo no creo eso, ¿verdad? Pero hay mucha gente de negocio que piensa que es así. No añade valor cuando tú no le das la importancia que tiene.
Pero una auditoría bien hecha, claro que añade valor. Claro que te dice hacia dónde tú tienes que ir. Claro que te dice dónde tienes las debilidades. Pero si tú coges la auditoría y la recibes y la archivas y ni la miras, pues obviamente el valor no lo vas a ver. Claro. Sí, eso es bien importante, el poder, ¿verdad?, determinar hacia dónde uno quiere ir y lo que encontrar el paso adecuado, ¿verdad?, lo que uno realmente quiere hacer en la vida y cómo uno puede ayudar a los demás. Eso de los referidos es algo bien interesante porque te indica, ¿verdad?, que tienes que tener ¿verdad?, un grupo más grande de personas que te pueden ayudar en todo esto y puedes tener contactos de con otro tipo de colegas, ¿no? Ya, porque ya tú tienes ahora, me dices que son abogados más CPA y entonces ahora ampliaste el grupo de personas que te pueden ayudar y pueden referirte clientes. Claro. Nosotros en parte, no, siempre me he sentido así. El futuro económico de Puerto Rico es importante para todo el mundo, no solamente para los políticos. Y yo pienso que la aportación que nosotros hacemos es fundamental y es valiosa. Y ¿verdad? Porque nosotros somos la primera, el primero que ve, el radiólogo, ¿verdad? Financiero, que ve lo que está pasando en los negocios, somos nosotros. Y yo diría que en la medida en que nosotros hagamos el mejor trabajo posible y que tratemos de sacarle valor a lo que hacemos con los clientes, eso ayuda a la economía en general. Porque un cliente también educado, un cliente estructurado, pues es un mejor empresario. Y ¿verdad? A veces nos quedamos un poquito del gobierno, las contribuciones, todo esto. Hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Y hay muchas cosas que nosotros no tenemos, ¿verdad? La varita mágica para resolverla. Los costos energéticos, pues ¿cómo los trabajo? Pues bajando costos en otros sitios, porque yo no tengo otra forma, ¿sabes? A menos que, ¿verdad?, no pongas paneles o cosas, pero mi consejo es ese. Me está aumentando un costo y no lo puedo controlar, pues tienes que buscar el cuál vas a controlar o tienes que buscar aumentar las ventas. Y yo digo que nos tocó este país, ¿verdad? Y a mí me alegra mucho que nos tocó, porque es un reto. Todos los días es un reto. Todos los días tenemos a quien ayudar de alguna manera, ya sea un colega, ya sea un abogado, ya sea un dueño de negocio. Yo muchas veces, yo digo que a mí me pagan 10 y yo doy 20. Y opino de lo que no me preguntan. Y doy el consejo, aunque a la persona muchas veces el consejo no le guste. Por ejemplo, tengo clientes que me dicen, mira, pero ¿cuál es el problema en mi negocio? Y yo digo, bueno, el problema en tu negocio tiene tu mismo apellido. Y es que tu hijo, tu hija o lo que sea, pues no está manejando bien las cosas. Aunque les duela. Y mi experiencia es que al principio es fuerte, ¿verdad? Y se resisten y lo resienten, pero al final del camino lo escuchan y se dan cuenta de que uno tiene razón. Y yo pienso yo creo que por lo menos yo me siento, al no ser, ¿verdad?, un CPA que trabaja tradicionalmente, yo tengo la carta, o sea, el cheque en blanco, para yo ir a los negocios y decirle lo que yo quiero decirle, sin ningún temor y sin ningún problema, porque mis clientes incluso no son recurrentes. Cliente de un CPA, ¿verdad?, que hace auditoría o que hace tax, pues un cliente recurrente. Cuando a mí me llaman es para resolver un problema. Y yo tengo la libertad de que ese cliente el próximo año no me va a volver a llamar. Pues entonces yo aprovecho para decirle lo que yo pienso de verdad. Y para mí eso es una bendición. Porque yo, le guste o no le guste, pues le doy el consejo de acuerdo a lo que yo entiendo. Y eso para mí es una aportación. Muchas veces el consejo mío o mi criterio no es el más bonito, no es el más, ¿verdad?, no es lo que la gente espera escuchar. Pero o sea, mi valor está en eso. Mi valor está en que yo voy, analizo y digo lo que yo pienso. Sin ningún attachment. Sin pensar en que el año que viene no me va a contratar, porque yo sé que no me va a contratar. Porque me contratan usualmente para resolver problemas que son a corto plazo. Claro. Y es una oportunidad. A mí me parece una oportunidad única. Hay muchos CPAs que no han explorado esta área. Y yo creo que es un área de mucho potencial, de mucho valor. Para los clientes y para la economía en general y para la profesión.
A veces, yo digo, uno entrega un estado financiero o una planilla y el valor no está en la planilla, está en lo que tú le dices cuando se lo entrega. Esto es, y la gente no se da cuenta de eso. No, el valor no está en el papel, el valor está en lo que tú le dices al cliente y los consejos que tú le das. Y a veces el cliente lo valora, a veces no, pero como quiera tiene valor. Como quiera tiene valor, es correcto. Eduardo, te agradezco el que me hayas acompañado en este episodio y que juntos hayamos compartido nuestras experiencias en la empresa privada y fuera de la práctica considerada tradicional para un CPA. Los exhortamos a que compartan este episodio con los jóvenes próximos a graduarse de escuela superior o con los universitarios para que conozcan un poco más de las otras opciones que ofrece nuestra profesión. También los invitamos a suscribirse a nuestras cuentas en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y X como Colegio CPA PR. Recuerden que los episodios anteriores están disponibles en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, entre otras plataformas digitales. Los esperamos la próxima semana porque los martes son martes de números. Hasta entonces. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.